Vale, buenos días. Vamos a seguir con nuestra serie en Efesios que hemos empezado hace un par de semanas. Se llama La vida en Cristo y he saltado en el verde brillante en Cristo. Voy a poner con el enlace aquí en Cristo. La vida en Cristo para todo creyente. Cuando alguien cree en Cristo, su vida cambia, tiene una nueva vida. Y claro, tiene nuevas experiencias, tiene nuevos problemas, nuevas bendiciones, todo cambia, pero es una nueva vida porque está en Cristo cuando alguien cree y nace de nuevo. Y la semana pasada puse esta cita de Warren Wiersbe que dice, esta frase, en Cristo o en Cristo Jesús, en Él, es utilizada 27 veces en la carta, 6 capítulos y 27 veces. Y otro comentarista creo que dijo, las primeras 10 veces están solo en capítulo 1. Es decir, que describe la posición espiritual del creyente. Él es identificado con Cristo, Él está en Cristo y por ende es capaz de usar toda la riqueza de Cristo para su propio vivir diario. Vimos que ese resume toda la epístola. La posición espiritual, capítulo 1 al 3, y el vivir diario, capítulo 4 al 6. Esa es la epístola de Efesios. Y en la primera semana vimos un panorama y cubrimos que Efesios, la vida en Cristo, fue escrito por Pablo el año 62 desde Roma. Y los primeros 3 capítulos habla de la posición en Cristo, bendiciones en Cristo, salvación en Cristo, tiempos en Cristo. Y luego los últimos 3 capítulos habla de la práctica o el deber de la vida cristiana. Unidad y madurez en Cristo, la llenura del Espíritu, la armadura para la batalla espiritual. Aquí está nuestra creencia y conducta. Y después del panorama pasamos a estudiar esta porción que estamos todavía hoy ahí, en capítulos 1, 2 y 3. Y en el segundo mensaje empezamos con las bendiciones en Cristo, versículos 3 a 14. Y estuvimos en capítulo 1, las bendiciones en Cristo, pero pasamos a versículos 3 a 14, las bendiciones para todos los santos en Cristo. Y ahí la semana pasada cubrimos todas esas bendiciones, creo que había 10 o 12 en la lista que pusimos al final. Y hoy vamos a terminar capítulo 1 mirando la oración por entendimiento del poder de Dios en Cristo. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta porción que nos toca. Si no estás en Efesios todavía, abre tu Biblia a Efesios capítulo 1 y vamos a poner aquí los apuntes y las cosas que vamos a usar. Y vamos a entrar ahora en la tercera parte, la oración de Pablo para los Efesios, en versículo 15 a 23. Este termina capítulo 1 y vamos a ver aquí esta oración que es una oración de gracias, es una oración de petición y nos va a enseñar cosas tanto acerca de Dios el Padre, acerca de nosotros, acerca de Cristo. Es decir, que es un pasaje muy completo, incluso va a enseñar cosas del Espíritu Santo y todo esto nos hace ver en el tema de capítulo 1 completo, voy a volver atrás, las bendiciones que tenemos en Cristo rebosan en lo que vamos a tener en la oración. Entonces, muchas de las cosas que Pablo va a pedir ahora para los Efesios son cosas que ya explicó en la primera mitad del capítulo 1. Entonces, vamos a entrar aquí. Hay 2 secciones en la oración que vamos a ver. Versículos 1 al 15, un enfoque en los creyentes, 1, 15 a 19. De versículo 15 a 19, el enfoque está en los creyentes, Efesios, nosotros, cualquier creyente en Cristo. Por eso el enfoque está en los creyentes, lo puse en letra grande. Pero del 20 a 23 el enfoque está en Cristo. Y vamos a tener esos 2 contrastes. Los creyentes por un lado, Cristo por el otro. Y en cuanto a los creyentes, él pone el enfoque con una oración de gratitud por su testimonio, que vamos a ver versículos 15 y 16. Y una petición por su crecimiento espiritual, versículos 17 y 19. Vamos a desglosar cada parte. Luego, en versículo 20 a 23, el enfoque en Cristo y su triunfo y exaltación, en versículo 20, y luego su, vamos a decir, comisión, que Dios le coloca como soberano sobre todo lo que hay. En versículo 21, 22, 23, vamos a ver esta posición tan exaltada y soberana que Cristo tiene después de resucitar. Y este es un poco lo que él dijo a los filipenses. En Filipenses 2, este pasaje tan famoso que habla de Cristo que existía en forma de Dios, pero no estimó
eso como algo a que aferrarse, sino se humilló, se hizo hombre, murió en la cruz y por eso Dios le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, que vamos a ver eso también hoy. Y Cristo nombre sobre todo nombre. Casi iba a poner una canción hoy de eso también, para cantar Cristo nombre sobre todo. Pero dos enfoques, el enfoque en los creyentes, el enfoque en Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a entrar en el primero, el enfoque en los creyentes, que aquí vamos a ver, como yo dije, dos cosas. Primero, hay una petición, o les dice que da gracias por su testimonio y ora por ellos siempre. Mire, vamos a leer capítulo 1, versículo 15 a 19. Y este nos va a cubrir esta parte antes de seguir adelante. Dice así, Efesios 1, 15. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vamos a dejarlo ahí porque ahí está hablando con el enfoque en los creyentes. Entonces, primero Pablo les dice que da gracias por su testimonio y dice, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Y luego hace dos peticiones. Dice, pido a Dios, en versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor os dé, ahí es la petición, para que os dé algo, y ese algo es el espíritu de sabiduría, Ahora, y luego en versículo 18, para que sepáis, y luego dice cuál es, y hay tres cosas. Entonces está haciendo un reconocimiento o dando gracias por su testimonio y luego pidiendo dos cosas, para que Dios os dé algo y para que sepáis otra cosa. Vamos a entrar. Ahora, otro comentario del Dr. Risby dice, descubrimos, cuando vemos las bendiciones en versículo 3 a 14, descubrimos que fuimos nacidos ricos cuando confiamos en Cristo. Cuando nacimos de nuevo, tantas bendiciones llegaron a aplicarse en nuestra vida, todas las riquezas de Dios en Cristo. Pero eso no basta, porque tenemos que crecer en nuestra comprensión de nuestras riquezas si jamás las usaremos para la gloria de Dios. Así que si no crecemos en nuestro conocimiento de Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha dado para poder servirle, etc., nunca vamos a avanzar. Pablo deseó que los cristianos efesios comprendieran cuán gran riqueza tenían en Cristo, por lo que Él oró por ellos y por nosotros. Su énfasis está en la percepción espiritual y su carácter cristiano. Está diciendo, yo pido que vuestro carácter sigue madurando, sigue avanzando, creciendo en conocimiento de Dios, creciendo. Ya tenían un buen testimonio de fe en Cristo y amor por todos los santos, pero Él quiere que va a más. Entonces, en la primera parte de agradecimiento, versículo 15-16, les dice que está dando gracias por ellos y orando por ellos siempre. Dice, yo, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe en el Señor Jesús. Es la creencia que ellos tienen, la fe que tienen, y de vuestro amor para con los santos. Esa es la conducta. Ya está diciendo, tenéis una creencia correcta, una conducta correcta, porque estáis en Cristo y estáis viviendo para los hermanos que están también en Cristo. Esto es buenísimo, pero no dice, gloria a Dios, ya podemos irnos. No, Él dice que ese es el comienzo, no es el final. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Entonces, está dando gracias y recordándoles en sus oraciones. Y el buen testimonio de los creyentes efesios provocó el agradecimiento de Pablo a Dios y su oración por ellos. Si no hubieran tenido un buen testimonio, pues podría decir, pues, pido a Dios por vosotros que os ayude a entender que habéis errado o algo así. Eso es lo que dijo un poco con los Gálatas. Los cristianos gálatas que estaban siguiendo el judaísmo, estaban machacando la doctrina correcta del evangelio, creyendo otro evangelio que dijo ese es anatema, todo eso. Pero a los efesios dicen, no, estáis haciendo muy bien y doy gracias a Dios por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros y recordando siempre en mis oraciones. Así que el buen testimonio provocó ese agradecimiento en él, pero está reconociendo
la fe correcta que tienen, la fe en el Señor Jesús, y el amor que tienen para con los demás creyentes. Ahora, versículos 17 y 19, él dice la otra petición, para que Dios os dé, las dos peticiones, para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que la palabra en griego es alumbrando vuestro corazón. Y el corazón no es el órgano que Santi tuvo operado hace un par de años, año y medio, sino que lo que es nuestro centro de nuestro yo, ¿no? El corazón es nuestro yo. Y entonces Casiodoro de Reina lo tradujo como vuestro entendimiento. En inglés muchas traducciones dicen que alumbrando los ojos de vuestro corazón. No hay una canción que cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mi corazón, ¿no? Pero no está hablando del órgano, está hablando de mi yo, de que para que yo pueda entender, ¿no? Eso es lo que esta canción a lo mejor viene de este versículo. Pero dice 4 cosas, dice sabiduría, revelación, conocimiento y iluminación, alumbrando. El Espíritu tiene que iluminarnos para entender la palabra. Entonces, son 4 palabras que hablan de profundizar en la relación que cada creyente tiene con Dios. Dice que yo pido para que os dé este espíritu que muchos, y se vamos a ver un comentario aquí, si espíritu se refiere al Espíritu Santo, que es lo que en muchas traducciones en inglés lo pone así, y una en español lo puso así, y debe escribirse con mayúscula, la E mayúscula, la S mayúscula, o si se refiere al espíritu humano y debe escribirse con minúsculas. El doctor King dice, esta discusión va por ahí en el mundo de los comentaristas bíblicos, pero dice, debido a la presencia de la palabra revelación, parecería mejor entender Espíritu Santo aquí en este pasaje. Y dice, una persona podría tener espíritu de sabiduría, pero ¿cómo podría poseer un espíritu de revelación si no es por el Espíritu Santo en él? Y dice, Pablo no quiere decir que los creyentes han de hacer revelaciones, sino que han de ser receptores de la revelación y será función del Espíritu Santo proveérselo. Ellos son receptores de la iluminación, el Espíritu alumbrando, dándonos espíritu de sabiduría, de conocimiento y de iluminación, ¿no? Entonces, aquí hay un versículo en Isaías 11 y dice, el Espíritu del Señor o Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando de Mesías. En Isaías 11 es un pasaje que también se usa mucho en Navidad, un poco más adelante. Pero Jesús cuando empezó su ministerio, pues algunos de los evangelistas ponen este versículo para hablar de cuando vino el Espíritu en su bautismo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu, con E mayúscula, de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y poder. El Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Y alguna de esas cosas en Isaías 11, aquí lo pone mejor, ¿no? Reposar sobre él el Espíritu, con mayúscula, de Jehová. Y aquí no lo pone con mayúscula, pero dice Espíritu, el mismo, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento. Es decir, que son cosas que Pablo está pidiendo para ellos, aquí, sabiduría, revelación, conocimiento y iluminación, alumbramiento, ¿no? Que pueden comprender. Y estos son ministerios, como decía el doctor King, es mejor entender el Espíritu Santo porque ese es un ministerio que el Espíritu hace desde el Antiguo Testamento, lo hizo para Jesús y por eso aquí lo pone esta traducción, no sé si esta era bueno, ya no me acuerdo cuál era, pero pone Espíritu con mayúscula en cada vez. Y en la palabra en el griego es lo mismo, neuma, ¿no? Bueno, ese no es griego, ese es el antiguo en hebreo. Ruach, la misma palabra, el Espíritu del Señor. Entonces, creo que es correcto lo que dice también el Dr. Schaffer, el Warren Wiersbe, el Dr. King. La mayoría de los comentaristas en inglés creen que aquí debe de ser el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que revela estas cosas que necesitamos. Y luego, él hace 2 peticiones. Y mira sus 2 peticiones que son, para que os dé Espíritu de revelación, pero ¿para qué? Para que sepáis 3 cosas. ¿Cuál es? ¿Qué? La esperanza a que os ha llamado. Dios, a cada creyente que nace de nuevo, Dios le llama a una esperanza. Pedro dice que es una esperanza viva, guardado, reservado por nosotros en los cielos, etc. Es una parte de nuestra herencia, pero es una esperanza.
Es una esperanza que nos da perspectiva de la vida para vivir y no derrumbarnos. Y luego dice, ¿y cuáles? Y la palabra son no está ahí, porque eso es lo que se llama un elipsis. Es cuando se entiende que el verbo continúa, cuando dice en versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas, pero se entiende entre cuáles, y la riqueza del verbo continúa, y es el verbo ser. Entonces, ¿y cuál es la esperanza y cuáles son las riquezas? Y luego, de la gloria de su herencia, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y aquí cuando él menciona poder, él lo pone 4 palabras diferentes que muestran la plenitud del poder de Dios. Poder, operación, poder, otra vez en español, pero es otra palabra en griego, y fuerza. Vamos a ver eso enseguida. Pero quería comentar, antes de avanzar, que en la primera parte de la petición, aquí en la primera parte, para que os dé espíritu de revelación, de conocimiento, de alumbramiento, de sabiduría. Todo eso era 4 cosas. Pero ahora, para que sepáis cuál es la esperanza que tenemos como creyentes, cuáles son las riquezas que tenemos en nuestra herencia, cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Igual como operó en Cristo, que vamos a ver en la segunda parte de terminando su oración, cuando pone el enfoque en Cristo. Pero ahora está enfocando en los creyentes, y lo que dice es que tenemos que entender con el Espíritu Santo iluminándonos, dándonos revelación de lo que Dios ha revelado, iluminando lo que dice, vamos a entender la esperanza que tenemos en Cristo. Hablé un poco de eso la semana pasada, con todas las bendiciones. Si somos conscientes de cuántas bendiciones tenemos, nunca debemos de derrumbarnos en desesperación, en quitando, yo no puedo vivir más, me voy a tirar al río, todo ese tipo de pensamiento, porque yo sé lo que tengo en Cristo, o como cantamos esta mañana, sé quién soy, que Él me dice quién soy, ¿no? Quién soy en Él. Y eso es algo que me hace sentir que es una esperanza tan grande que Dios nos ha llamado a ser sus hijos y todo lo que nos ha dado en Él. Y luego, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y eso quiere decir que la herencia que Dios tiene en nosotros, no nuestra herencia en Él, dice la herencia que Dios tiene en los santos. Y entonces, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios, al darnos tanto en Cristo, recibe gloria por la herencia que Él tiene en nosotros. Porque nosotros ya somos sus hijos, somos con pleno derecho como un hijo adoptado tenía, como expliqué la semana pasada, todas las bendiciones que tenemos, etc. Todo eso es enorme, ¿no? Y la tercera cosa, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y cuando habla de su poder, vamos a leer una cita aquí del Dr. Wiersbe. Dice, tan tremenda es esa verdad que Pablo emplea muchas palabras diferentes en el griego para rematar su punto a nosotros. La palabra dunamis, energía, kratos e ischus. Son 4 palabras en griego que cada uno significa poder de alguna forma. Efesios 1:19, según el Dr. Wiersbe, dice, se puede traducir, y cuál la supereminente grandeza de su poder, dunamis, hacia nosotros que creemos, según la operación, energía, de su poder, kratos, fuerte. También se me olvidó poner el amarillo. Pero la palabra poder, operación, poder y fuerte son 4 palabras en griego que da a entender poder, fuerza, cosas así. Y dice, Pablo está hablando de divina, dinámica, eterna energía disponible para nosotros. Y eso es lo que tenemos. Y Pablo está pidiendo, Señor, para que les dé espíritu, tu espíritu, para darle sabiduría, revelación, conocimiento, iluminación, para entender lo que tienen en Cristo. Y luego, para que sepan estas cosas, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuáles son las riquezas que tú has depositado en ellos? Y la última cosa de cuál es el poder, la supereminente grandeza. Y fíjate, me encanta de Pablo, tantas veces en sus cartas, voy a volver atrás, a ver, ahí, que él no dice, ¿y cuál es su poder?
Podría haberlo dicho, ¿no? Sí, porque está diciendo, ¿cuál es la esperanza? Aquí no dice la supereminente, eterna esperanza, sí dice, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuáles son las riquezas? Pero aquí no dice, ¿y cuál es el poder? Ni siquiera dice cuál es la grandeza de su poder. Ni siquiera dice cuál es la eminente grandeza de su poder. Lo hace triple énfasis. ¿Cuál es el super eminente grandeza de su poder? El Espíritu en él está haciéndonos entender que el poder de Dios es tan grande, tiene esos cuatro formas de darnos lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Entonces, ahí va la primera parte con el enfoque en lo creyente. Tengo 2 o 3 aplicaciones que vamos a ver al final de eso, pero vamos a entrar ahora en la segunda parte, que es el enfoque en Cristo, versículo 20 a 23. Vamos a leerlo y luego podemos seguir desglosándolo aquí un poco más. Pero la primera parte, 15 a 19, el enfoque en lo creyente, ahora 20 a 23, vamos a recogerlo ahí. En Efesios 1:20, la cual, hablando de el poder, la fuerza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Son 4 cosas, ¿no? Sobre todo principado, sobre todo toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas en el universo bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjate la veces que Pablo, o el Espíritu inspirando, está aumentando esta posición que Cristo tiene, versículo 23, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces está hablando aquí de este enfoque en Cristo y su triunfo, su exaltación y luego su comisión. Pablo explica cómo ese mismo poder de Dios que se dispone para los creyentes, para vivir la vida cristiana, ha resucitado a Jesús, ha exaltado a Cristo a la diestra del Padre, ha colocado a Cristo como soberano sobre todo lo que hay en el universo y como cabeza de la iglesia y el cuerpo de creyentes. Fíjate lo que el poder de Dios ha hecho, no solamente para nosotros, sino para cumplir su propósito de la obra en Cristo. Dios tiene un poder ilimitado. Eso lo vamos a ver en las aplicaciones. Pero vamos a desglosarlo. Versículo 20. Pablo explica cómo ese mismo poder de Dios ha resucitado a Jesús y exaltado a Cristo a la diestra del Padre. Ahí dice, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra. Y ahora repite la frase que vimos en el versículo 3. Los lugares celestiales. Recuerda el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues ahí está, porque ahí es donde está Cristo. Entonces aquí lo repite diciendo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí es donde está Cristo y ahora las bendiciones nuestras están ahí con Él. Pero Cristo está resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Esa era una profecía en Daniel 7 del Hijo del Hombre que viene en las nubes, el Mesías que viene en las nubes y recibe el reino del anciano de días que está sentado en un trono. Toda esa visión apocalíptica que tenía Daniel. Pero Jesús dijo al sumo sacerdote y dice, dínoslo, ¿tú eres el Cristo, sí o no? Y dice, lo has dicho. Y veréis el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¡Ay, qué más testigos necesitamos! Y rompe su ropa, rasca su... Esto es blasfemia, vamos digno de muerte, crucifícalo tal. Porque él admitió, yo soy el Mesías, yo soy el que viene, el Hijo del Hombre que viene en las nubes, yo voy a estar a la diestra del Padre. ¿Cómo puede un hombre supuestamente humano para ellos decir una cosa así? Era blasfemia. Pero él reconoció. Y ahora Pablo está diciendo que Dios resucitó a Cristo y le exaltó a su diestra. Y versículos 21, 22, 23 le colocó, le dio una comisión, un puesto, ¿no? Y lo dice ahí muy claramente, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Veremos que esas frases no solo está hablando de poderes y autoridades en la tierra, sino en las dimensiones espirituales, porque cuando llegamos al capítulo 6 y habla de la guerra espiritual, nuestra guerra no son contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, fuerzas de maldad. Es decir, que hay rangos
de autoridad y poder en las dimensiones espirituales, y Cristo está sobre todo eso también. Y dice, sobre todo eso, y luego, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este tiempo ahora, sino en el tiempo venidero, es decir, por toda la eternidad, y sometió toda cosa bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Cristo, estando soberano sobre todo, es la cabeza de nosotros, y eso indica que nosotros también estamos con Él sobre todo. Por eso dice que los creyentes van a reinar con Él, van a juzgar a los ángeles con Él, etc. Y eso es lo que decía el versículo 10. Si miras ahí atrás, decía que el propósito de Dios era de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí estaban dando una primera pincelada de este puesto soberano que Cristo tiene. En capítulo 3, los tiempos en Cristo, vamos a ver más de esto, pero en los tiempos en Cristo vamos a ver de estas dispensaciones y programas que Dios ha tenido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y vamos a ver que Cristo es la clave de todo esto. Y eso es lo que está diciendo. No solamente mostró su poder resucitando, exaltando a Cristo, pero también mostró su poder colocando a Cristo como autoridad soberana sobre todo lo que hay y sobre la iglesia. Entonces, concluyendo lo que hemos visto en todo el pasaje, vamos a pasar ahora a las aplicaciones. Efesios capítulo 1 nos enseña que la vida en Cristo es la posición bendita y segura de todo creyente. Cuando alguien cree en Cristo, nace de nuevo, todas las cosas que vimos en capítulo 1 sucede, y más cosas que el Nuevo Testamento indica. Nace de nuevo, es redimido, perdón de pecado, reconciliado con Dios, tiene vida eterna, todo eso, ¿no? Todo eso es la posición bendita y segura. Pero esta posición en Cristo es el comienzo, no el fin de la vida del creyente. Así que no digo, muy bien, Efesios 1, pues vamos a decir Pablo al final de Efesios 1, así que todo eso es verdad, hermanos, besaos con ósculo santo hasta la próxima. No, ahora sigue 5 capítulos más. ¿Por qué? Porque está enseñándonos que esto es el comienzo. Todo lo que Dios nos ha dado no es para decir, pues ya puedo descansar hasta que el Señor me lleve. No, esto es para ya prepararme para todo lo que viene después. Y eso es lo que, en gratitud y amor por todo lo que Dios nos ha hecho y dado en Cristo, tenemos que crecer espiritualmente, vivir para el Señor en todo. Es la práctica obediente que tiene que acompañar nuestra posición. Esto es lo que vamos a ver la semana que viene en capítulo 4. Y dice, ¿cómo que 4? ¿No en el capítulo 2? No, pero vamos a saltar al capítulo 4 porque tiene que ver con la práctica. Y vamos a ver cómo se encaja aquí. Luego, cuando terminemos, vamos a volver al capítulo 2 y 3, pero lo he hecho de una forma diferente. Bueno, primera aplicación. No basta tener un buen testimonio de fe y amor en mi vida. Tengo que ir a más, con un conocimiento y entendimiento más profundos de Dios y su poder en Cristo en mi vida. No basta, que no es el comienzo, digo, es el comienzo, no el final. Cuando yo entiendo todo el capítulo 1 de Efesios, ahora sí tengo que empezar a poner las botas en la tierra y caminar. No es que ya entiendo eso, muy bien, pues voy a poner la hamaca en la playa y ya descansar hasta que el Señor me lleve. No, es que ahora empieza el trabajo. Pero tengo que ir a más, tengo que profundizar más. Ahora, segunda cosa, debo orar. Pablo estaba orando, ¿no? Pero debo orar siempre por otros creyentes en 2 formas. ¿Cómo es? Dando gracias cuando tienen un buen testimonio. Oh, Señor, gracias por Santa y María que tiene un testimonio de fidelidad, de ayuda, de servicio, tal. No. Dando gracias cuando tienen un buen testimonio, y cuando no tienen un buen testimonio, pidiendo que Dios les ayude a arrepentirse, pero dando gracias, pidiendo que Dios les ayude a crecer. Cuando tiene un buen testimonio, Señor, gracias, pero no lo deja ahí. Ayúdales a crecer más, a profundizar más, entender tu palabra mejor y en profundidad contigo. Y luego, si no tiene buen testimonio, el hermano, la hermana, mira, que está andando por camino que no agrada a Dios, pues orar, Señor, ayúdale a arrepentirse y volver a crecer en madurez espiritual y vivir obediente a ti. 2 formas de orar. Puedo dar gracias o puedo pedir que el Señor les ayude a cambiar, porque son mis hermanos en Cristo, pero debo orar por los creyentes, no solo en la iglesia aquí, que son creyentes que conocemos en otras iglesias, en Coria, en Sevilla, en Cuba, en otras partes, los cristianos perseguidos, podemos orar esas cosas para ellos también. Ahora, tercero,
nuestro testimonio, o mi testimonio, porque son aplicaciones para mi vida, pero nuestro testimonio debe de ser bueno tanto en la doctrina que creemos, es decir, la fe que tenéis en Cristo Jesús, como en la práctica que vivimos, el amor para con todos los santos. Es decir, que debemos no solo tener un buen testimonio de la doctrina, oh sí, yo que la Trinidad, la cosa del futuro, todo, wow, tengo todo así. Bien, pero ¿qué tal tu práctica con los demás? No, yo no quiero saber de eso, no tengo tiempo para verme con los creyentes, estoy muy ocupado a profundizando en la palabra. No, tiene que tener el equilibrio, mi testimonio debe ser bueno tanto en la doctrina como en la práctica, no solamente en uno de ellos. Ahora, cuarta aplicación, tengo que recordar que Dios es todopoderoso y tiene poder ilimitado para hacer todo lo que Él ha propuesto. Su poder y lo que trabaja en nosotros y el poder que tiene de resucitar a Cristo, exaltar a Cristo, comisionar a Cristo y darle como soberano sobre todo. Este mismo poder está en nosotros a través del Espíritu Santo para glorificar a Dios y tenemos que entender que Dios tiene ese poder. Y nada va a frustrar lo que Él ha propuesto. Y finalmente, y aquí tenía 15 aplicaciones, aquí en la lista, 15 aplicaciones. Pero lo he resumido en 5, combinando un par de ellos. Pero Jesucristo es soberano sobre todo el universo, sobre toda la iglesia. Por tanto, es soberano sobre mí. Y tengo que someterme a Él y obedecerle para recibir todas las bendiciones que Él tiene para todo creyente. Si no estoy dispuesto a someterme a Él y obedecerle, pierdo bendiciones. Y no pierdo la salvación, pero pierdo mi posición es segura y bendita. Pero mi práctica tiene que coincidir con mi posición. Lo malo es que muchas veces la práctica nuestra no coincide con la posición. Menos mal que Dios no juzga nuestra salvación sobre nuestra práctica. Todos estaríamos ya en el infierno. Pero nos juzga sobre la posición en Cristo. Y esta es la bendición tan grande que tenemos. Pero no por eso nos excusa de no esforzarnos. Bueno, vamos a terminar. En esta parte de Efesios hoy hemos visto Efesios orando para conocer a Cristo y su extraordinaria obra por la iglesia, en el versículo 15 a 23, la segunda parte de Efesios. Y me gustó del versículo 21. Cristo está por encima de todo, encima de todo lo que hay, toda autoridad, poder, nombres, lo que sea en el cielo, en la tierra. Es decir, Cristo, no hay nadie encima de Cristo. Como Él es Dios, igual como el Padre y el Espíritu, ellos tres están en una relación perfecta. Pero no hay nadie más por encima de Cristo. Cristo es el máximo soberano de lo que hay. Y esto es lo que hemos visto hoy en esta oración de Pablo, dando gracias por el testimonio y pidiendo por el crecimiento espiritual. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias por esta oración de Pablo, un poco como una oración modelo que nos enseña que debemos de tener un equilibrio entre un buen testimonio de nuestra fe y doctrina con nuestra práctica y conducta. Y te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy, de todas las bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo, y que a través de estos podemos profundizar en nuestro conocimiento de ti, en nuestra relación contigo y entendiendo tu palabra mejor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina para entender y convencernos de las veces que te fallamos. Ayúdanos a andar en una forma más digna de ti siempre en lo que hacemos, y gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es el soberano sobre todo lo que hay. Y gracias al poder de Dios que opera en Él, y que también el mismo poder opera en nosotros si estamos dispuestos a ceder el control a tu Espíritu y caminar con Él siguiendo lo que Él nos dice. Gracias, Padre, por esa oración de Pablo. Ayúdanos a orar así para otros hermanos. Ayúdanos a vivir así, sometidos a nuestro gran jefe soberano, tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Él. Amén. Amén.